¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Bueno, hoy es feriado y por ende nosotros hemos decidido hacer unas reposiciones de las notas que nos va a permitir, lo evaluamos con Javier, así que nos va a permitir ver, Javier, este contrapunto que tuvo que ver entre el senador provincial Miguel Rabia y el secretario de Salud Pública Municipal con respecto a la mirada que se tiene con respecto a las adicciones y su vinculación con la salud. Exactamente, y la inseguridad, dichos de Miguel Rabia que han generado polémica, y obviamente el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario recoge el guante y decide también responderle. Claro, Rabia había aludido a Wiener en una frase en 2012, creo, ¿no? Exacto. Que decía que a quien se quiera drogar que se drogue, pero lo dijo en un contexto de la despenalización, en debate ligado a la despenalización del consumo. Correcto. Y también como el tema de humedales sigue vigente y seguirá vigente mientras no tengamos un debate cierto en la Cámara de Diputados, la protagonista de Santa Fe en este tema es la diputada nacional Ximena García. Y también el productor ha decidido reponer esta entrevista para seguir entendiendo de qué se trata esta ley que es muy esperada. Así que vamos entonces a este programa. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Vení y disfrutá a full los mejores sándwiches. Tradición y calidad. Sándwiches Monreal, en la historia de Rosario. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados Unión Cívica Radical. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. ¿Esto va a salir en la tele o no? Estamos haciendo cordón y base de hormigón. Ese caño era el anterior. El caño anterior, como es muy chico y se puede tapar, hicieron una rotura, una zanja acá, conectaron el caño aquel con el sumidero. El emisario. El emisario. Conectamos el caño este de 400. 400, Y claro. se hizo un sumidero nuevo. Y se hizo un sumidero nuevo. Hacemos nuestra parte y la hacemos bien. Municipalidad de Rosario. Diseño, calidad, experiencia. Creamos espacios únicos para vos. Estamos cerca tuyo, siempre. Corsi Mobiliario, Rioja y Dorrego, Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podéis obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre.
Segundo bloque de hashtag Hora Política y recibimos a la diputada nacional Jimena García de Juntos por el Cambio, por Santa Fe. Diputada, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Bueno, un tema que está marcando hoy por hoy la agenda de la Cámara Baja Nacional, que es la ley de humedales, ¿no? Y un gran interrogante, ¿es posible compatibilizar lo que es el planteo de defensa de la ecología hoy por hoy, como también lo que son las necesidades del sector agropecuario? Sí, yo creo que es compatible, que es factible, es más, nuestro proyecto logra ese equilibrio. Es un proyecto que lo empezamos a trabajar en el 2020, cayó el Estado parlamentario, el Frente de Todos se comprometió a que sea incorporado el proyecto de humedales en el temario de sesiones extraordinarias, no fue así, y desde principios de año volvemos a trabajar en un proyecto en donde logre compatibilizar las actividades productivas con el cuidado de nuestros recursos naturales. Hoy logramos un proyecto que tiene más de 50 adhesiones de diputados de Juntos por el Cambio y bueno, tenemos la convicción de que es posible y también tenemos muchas expectativas de que vamos a lograr aprobar un dictamen equilibrado este jueves en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, porque no es viable que no sea equilibrado, no es viable un proyecto de protección y uso racional de los humedales si no logra compatibilizar las actividades productivas, porque son ecosistemas en donde se desarrollan actividades productivas. Es cierto que vienen desapareciendo desde 1975 a la fecha 3 veces más que los bosques, producto de la acción humana, pero también es cierto que en estos ecosistemas se produce, viven, se habitan, los que habitan trabajan en él y por lo tanto hay que reconocerlos así. Por eso nosotros, nuestro proyecto, hacemos un desarrollo en donde, bueno, primero logramos proponer una definición que es científica, que es una definición que abordaron una comunidad científica en el 2016 y que con esa definición nosotros lo que decimos es que se haga un inventario nacional de la autoridad nacional junto con las provincias, y una vez que se tenga detallado cuántas son los humedales que tenemos en nuestro país, en qué estado se encuentran, dónde se encuentran ubicados, las provincias junto con CABA hagan el ordenamiento territorial junto con comunidades científicas, organismos científicos técnicos, universidades, y con criterios científicos determinen qué se puede hacer allí y qué no se puede hacer allí, porque esto es lo que también de alguna manera va a echar luz y va a generar certidumbre y seguridad jurídica de qué es lo que se puede producir. En los últimos tiempos hemos escuchado muchas hipótesis por qué se producen los incendios en las islas. Algunos hablan de intereses económicos, otros hablan de cuestiones climáticas. Últimamente apareció una hipótesis en función de lo que decían los lugareños, los habitantes de la isla, que hay una intencionalidad política en los incendios. ¿Ustedes tienen esa hipótesis? Si nosotros también siempre cuando hablamos de esto, que lo venimos repitiendo en cada uno de los espacios que tenemos la posibilidad, es que las quemas no se van a terminar por la ley de humedales. Hoy existen instrumentos legales, existe la Ley Nacional de Manejo del Fuego, de quemas controladas, leyes provinciales, y que tiene que ver, y organismos institucionales, resortes institucionales que deben actuar de manera inminente, de manera inmediata, y que tiene que ver con un problema de gestión entre el gobierno nacional y los gobiernos de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos y de provincia de Buenos Aires, que tienen los instrumentos legales para actuar de manera inmediata en conjunto con la justicia. Es decir, las quemas podrían terminarse y podrían mitigarse si trabajaríamos en un buen plan de acción de gestión. Esto lo dijimos en el Congreso, lo decimos en cada una de las discusiones. La ley de humedales es una deuda que tiene el Congreso Nacional con los convenios internacionales que suscribimos, con nuestra Constitución Nacional, y que viene a traer luz y seguridad jurídica de acá a mediano y largo plazo. Hay muchas hipótesis, hipótesis que tienen que ver con actividades productivas, hay hipótesis que tienen que ver con intereses políticos, hay hipótesis que tienen que ver con que son lugares de cocina de drogas, donde pasa la hidrovía, es decir, hay diferentes hipótesis, también hipótesis que tienen que ver con irresponsabilidades y por factores climáticos en los que nos encontramos, en donde hoy estamos viviendo la Niña ya en su último tramo, pero hay una bajante extraordinaria, hay sequía, hay tormentas de viento y todo eso genera que contribuya a un escenario catastrófico, pero más allá de las hipótesis, yo lo que creo es que hay que trabajar con los resortes institucionales que tenemos, que la justicia actúe, que investigue, que clarifique, que esclarezca los hechos de cuáles son los motivos que lo producen, las causas que lo producen, que al mismo tiempo actúe los gobiernos en gestión, coordinando mediante un comité de gestión con los gobiernos provinciales y el gobierno nacional y en conjunto con la provincia, con la justicia, y en paralelo y en simultáneo que se discuta la ley de humedales, que de alguna manera viene a clarificar de acá en adelante y ordenando nuestro país en torno a
qué se puede hacer y qué no se puede hacer allí en los humedales, que son ecosistemas que, como decíamos anteriormente, vienen desapareciendo y que nos proveen de muchísimos servicios ambientales, ecoambientales, ecosociales, porque nos brindan agua dulce, funcionan como esponjas en sequía, al mismo tiempo cuando hay abundante agua también controlan el agua, allá se desarrollan el 40% de la biodiversidad, es decir, tienen muchísimos servicios ecosistémicos positivos para la humanidad y vienen desapareciendo, y Argentina tiene muchos territorios que son considerados humedales, pero también es un hecho de que allí se desarrollan actividades productivas que son compatibles con buenas prácticas, y para eso tiene que guiarlo un criterio científico a la hora de determinar qué se puede hacer allí y qué no se puede hacer allí. La reforma de la Corte Suprema de Justicia Nacional acaba de tener media sanción en el Senado. Se viene lo que es la puja, la discusión política en Diputados. Juntos por el Cambio dice que no va a pasar la reforma. ¿Por qué? Bueno, nosotros la verdad que creemos que no va a pasar, porque en diputados lo vamos a frenar, porque con los bloques que estamos hablando, que no son los bloques que componen el interbloque de Juntos por el Cambio, nos han anticipado que no van a acompañar la reforma de la Corte. En el Senado quisimos frenarlo, sin embargo, allí el Frente de Todos contó con el acompañamiento de otros bloques que hicieron posible que se amplíe, que con esta se dé una media sanción para ampliar la Corte a 15 miembros en representación de las provincias, lo que atenta directamente contra los pilares que están constituidos en nuestro Estado constitucional de derecho, y es un punto a favor de la impunidad del kirchnerismo, que con esto logra coartar la justicia y quiere lograr impunidad. Y nosotros en el Diputados vamos a hacer todo lo posible para esto frenarlo, y por lo que venimos conversando con los otros bloques opositores que no pertenecen al interbloque de Juntos por el Cambio, estamos en la misma sintonía, bajo la convicción de que no se puede flaquear el poder judicial, porque esto sería el último de los obstáculos que el kirchnerismo quiere derribar para garantizarse la impunidad. Y no solamente que quieren hacer eso en el gobierno nacional, como parte interesada Cristina Fernández de Kirchner, que hoy terminan los alegatos que hoy empiezan los alegatos de defensa de José Báez y de Lázaro Báez y de José López, perdón, sino también acá en la provincia de Santa Fe. Nosotros vivimos un proceso que lo estamos viviendo muy de cerca en relación a no solamente los audios que se están escuchando en este momento del ex ministro de Seguridad, que es hoy asesor de Aníbal Fernández, Marcelo Saín, que son alarmantes de la violencia política e institucional que maneja el contenido de los audios, sino también que mientras escuchamos esos audios y producen un escándalo a nivel nacional, se está produciendo la conformación de los jurados que van a ser quienes sean los jurados de las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de Defensa, que mediante un decreto del gobernador Perotti lograron armar jurados sin ningún tipo de control por parte de otros organismos relacionados a la justicia, como son la Asociación de Magistrados, los colegios de abogados, las facultades, y bueno, esto también nosotros consideramos que es un proceso que no es transparente, que no fue participativo, y que de alguna manera es la posibilidad de que quienes ingresan y ganen en estos lugares tan importantes para el sistema judicial, como es el MPA y el Servicio de Defensa Provincial, logren también colonizar desde el peronismo de Perotti un lugar importantísimo, y de esta manera logren tener menos control y la justicia no desempeña el rol que tiene que desempeñar, que es un órgano de contralor del poder político. Jimena, si trazamos un paralelismo entre el fútbol y la política, la verdad que hay similitudes, fundamentalmente en cuanto a la improvisación y a la imprevisión. En el fútbol no se sabe si va a haber descenso y el torneo está por terminar. Y en la política es como que las pasos forman parte de una especulación política. Siempre, si nos conviene o no nos conviene. Y esto es transversal, digamos, no es exclusividad de un solo gobierno. ¿Se van a suspender las pasos? Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se suspendan las PASO, porque creemos que es inminente el año electoral en el que estamos, en donde se eligen todos los niveles de gobierno, presidente, gobernadores, diputados, legisladores nacionales, provinciales. En Salta y en San Juan, el kirchnerismo ya logró eliminar las PASO, o sea que es un hecho de gravitancia institucional tremenda, porque están cambiando las reglas de juego sobre la hora, y aparte de acuerdo a sus conveniencias e intereses políticos. A nivel nacional,
Por lo pronto son puras especulaciones porque no se está discutiendo esto en el Congreso, pero estamos preparados para dar la batalla para que esto no suceda, porque aparte si quisieran eliminarse y si quisiera cambiarse el sistema electoral, no debería ser en un año en donde es inminente ya el inicio del año electoral. Debería ser un compromiso de que luego de finalizadas las elecciones del 2023 se empiece a discutir si es o no importante o si es gravitante para nuestro sistema electoral que existan pasos, pero no pueden sobre la marcha cambiar las reglas de juego simplemente por considerar que van a ser más beneficiosas para sus resultados electorales. Por supuesto que vamos a estar en contra y lo decimos así, muchos de los diputados que también forman parte de otros bloques opositores ya también lo anticipan, así que creo que en diputados no va a poder ser posible que la eliminen. Tenemos una última pregunta que es incómoda, o a lo mejor no. ¿Quién es su candidato a gobernador de Santa Fe? Bueno, nosotros estamos trabajando en un frente de frentes, en un gran frente santafesino. Como recién mencionábamos, la política tiene esto de improvisación de manera frecuente y hay que lograr pasar, saltear de hoja, pasar el momento crítico en el que estamos y tener otra dirigencia política, tener un programa político en el cual podamos lograr unificar y compartir coincidencias, porque es necesario superar la crisis en la que estamos, que es de todas las características, no solamente económicas, sino también sociales, culturales. La generación a la que pertenezco es una generación en la cual está desmotivada, desesperanzada con nuestro país y que muchas veces encuentra que cada vez está más alejada de que sea posible cambiar el rumbo de la Argentina, de nuestra provincia. Y por eso nosotros consideramos que tenemos que trabajar en un gran frente, en un frente amplio, en donde estemos radicales. ¿El candidato será radical? Mira, nosotros en la última elección fuimos con Carolina Lozada, fue nuestra candidata, pero también también el intendente de acá de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, tiene intenciones de ser gobernador, Pablo Hafkin, y estamos trabajando tratando de unificar posturas y de unificar voluntades para conformar el frente, y después de ahí hay muchos que quieren ser candidatos y que lo trabajaremos más finamente, pero primero hay que lograr constituir el frente de Santa Fe. Diputada, le agradecemos muchísimo la presencia en #Hora Política. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La diputada Jimena García, de Juntos por el Cambio. En minutos seguimos con Miguel Ángel Rabia, senador provincial del Frente de Todos. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. Parrilla Centro Entrerriano, un buen lugar. Buenos Aires 2565, teléfonos 482-0307, WhatsApp 3412-030346. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Bloque de Senadores Unión Cívica Radical. Abu Dhabi Viajes y Turismo. Abu Dhabi es la agencia de viajes que te lleva a conocer la Argentina, el continente y el mundo. Abu Dhabi Viajes y Turismo. Te da los mejores precios y financiación para que puedas cumplir tu sueño. Visita nuestra web abudhabiviajes.com. Seguinos en Instagram como abudhabi.viajes o llamanos al 341-555-2234. Estamos en Santa Fe al 1700. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Push yourself to the limit, play the game, that's it, no pain, no gain. Nodo Norte, objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar. Catas y eventos. Nodo Norte, un lugar especial. Santa Fe 1649, Rosario.
Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. El Emporio de la Zapatilla, Entre Ríos, en 966 y sucursales. Otra lunita conectada. 41.000 luces LED para alumbrar más y que nos cuiden mejor. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Muy bien, y estamos con el senador provincial Miguel Rabia. Miguel, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes por tenerme acá. Miguel, uno de los problemas que nos está hackeando como sociedad es la inseguridad. Usted pertenece al partido gobernante de la provincia, por eso me interesaría conocer cuál es su punto de vista al respecto, si cree que a este problema estructural en algún momento le vamos a poder encontrar una solución. Bien, estoy convencido de que hay soluciones para este problema y en verdad hemos aportado muchas herramientas desde el Senado provincial junto a Marcelo Lewandowski para pensar en el tema de la seguridad. Entendemos que es un problema multidimensional, por lo tanto un solo abordaje, una sola mirada, una sola estrategia no va a funcionar. ¿Tá? El otro día repasaba noticia, en el año 2012 le hacían una entrevista al entonces diputado nacional Hermes Wiener sobre el tema de los 209 muertos que al 30 de octubre llevaba el departamento Rosario. Una cifra homologable de lo que nos está pasando hoy, en números parecidos. ¿Tá? Digo, la tasa de homicidio en Córdoba es 3,2. Y en Rosario estamos a esta altura del año superando 20 por 100.000. Una cosa impresionante. 8 veces más vamos a cerrar el año que Córdoba. Es un problema realmente muy importante y no de ayer. Digo, 2012, 2013, ya 10 años de esta historia y seguramente para atrás no estábamos demasiado mejor en esos últimos años. Digo, la seguridad se desmadró después del gobierno de hoy, después del ministro Rosúa, cuando la policía perdió conducción política. Se comenzó a desmadrar. Y bueno, o sea, decía, muchos problemas llevan a la cuestión de la inseguridad y muchos problemas son lo que se tiene que abordar. Las condiciones de vida por las cuales pasan muchos ciudadanos de la región tal vez tenga que ver. Digo, no es casual que las cárceles estén llenas de personas pobres, analfabetas, particularmente hombres y jóvenes. Esas 4 cosas. La inseguridad hoy en nuestro territorio, digo, tiene muchísimo que ver con el consumo, con las adicciones. Un tema que no entendimos desde la salud pública de este territorio. La epidemiología en la salud pública cambió en el mundo. Córdoba lo copió. Hace 10 años tiene una secretaría de adicciones. Le dan tratamiento, hacen rastrillajes en los barrios para buscar a las personas que consumen. ¿Tá? Porque el consumo es una enfermedad. No es una elección. Puede ser una elección una vez. Y más con estos mensajes perversos. ¿Tá? No pasa nada si te fumas un porro. ¿Tá? Mensaje perverso. ¿Tá? Porque algunas personas pueden salir de eso, otras no. Y el que consume, y ya no lo hace por elección, sino por necesidad, va a hacer lo imposible para conseguir recursos para seguir consumiendo. Y esto también está relevado, porque no estamos hablando con inferencias, estamos hablando con datos certeros. El Cerronal tiene un relevamiento que el 84% de los menores de 18 años que consumen, el 84%, comete delitos fuera de su casa, porque adentro de la casa hasta venden los inodoros. Una persona que consume adentro de la familia suele ser un desconocido. Y como dicen ellos, cuando te falta la sustancia, no te importa tu familia, no te importa un vecino, y mucho menos te importa un desconocido. Entonces, los menores de 18 años, en el 84% de las veces salen fuera de la casa a cometer delitos para conseguir recursos. Y acá hay otro dato, el 60% lo hace bajo el efecto de sustancias.
O sea, cuando cometen el delito, están enajenados, están fuera de sí. Senador, perdón, y en este punto, y esto es gravísimo, de las adicciones, sí. ¿hay una deuda del Estado? Absolutamente. Tenemos una deuda social. Porque, a ver, el mismo ex gobernador decía, en esos años, 2012, 2013, el que quiera drogarse, que se drogue. Esto decía Hermes Wiener. El que quiera drogarse, que se drogue. Animo a que lo googleen ahora y lo van a encontrar. El que quiera drogarse, que se drogue. Esto decía el ex gobernador. Digo, la realidad es que no es así. El que se droga y tiene recursos, por ahí puede salir. Otros ni siquiera ellos pueden salir. ¿Tá? Ahora, Miguel, sí. Uno conoce un montón de familias destrozadas por la droga. Absolutamente. Pero también encuentra un montón de madres desesperadas que no encuentran un lugar donde internar a sus hijos para que puedan rehabilitarse. El Estado, como decía Javier, ¿no está en deuda también en este aspecto? Bueno, esta es una de las aristas que yo le decía para el abordaje de la inseguridad. Consumo y violencia van de la mano. ¿Tá? Tal y así, fíjese, los capos narcos, ¿dónde están custodiados? Tenemos el mismo modelo que Brasil. Se refugian en las cárceles. Porque en las cárceles están seguros. Y desde allí controlan los cárteles. Lo mismo está pasando acá. Porque sus líneas inferiores, al estar también bajo los efectos del consumo, los desafían. Y los asesinan. O sea, digo, a ver, el Estado tiene una deuda, estoy convencido. Córdoba, hace más de 10 años, comenzó con una estrategia, y digo Córdoba, porque lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, porque lo visité para conocer la estructura, después me invitaron a un congreso internacional que desarrollaron, y la verdad que dijo el gobernador de esa provincia en la apertura del congreso, y a mí eso me sonó en la cabeza porque es la base. Digo, lo primero que tenemos que hacer con el tema de las adicciones como sociedad es reconocerlo. Si no reconocemos el problema, difícil que pensemos en tratarlo. Como médico digo, si no hago el diagnóstico correcto, difícilmente pueda darle a mi paciente el tratamiento correcto. Entonces sí estamos en deuda. Uno no pretende responsabilizarlo porque usted no es ministro de Seguridad, pero digo, en función de todos los elementos que usted está poniendo sobre la mesa, en los últimos años, ¿no se ha perdido el tiempo en la provincia de Santa Fe para revertir esto? Digo, hace más de 10 años, Córdoba viene con una estrategia de la Secretaría de Adicciones que está dentro del Ministerio de Salud. Digo, nosotros nos hemos jactado de tener un sistema de salud pionero en el mundo, pero en esto venimos perdiendo 10 años, en darle tratamiento a la gente que consume, en ir a buscarlos, en hacer rastrillaje de los barrios. Porque el problema del consumo atraviesa todas las clases sociales, pero los que menos tienen son los que más la sufren. Sufren la vulnerabilidad de las exclusiones, exclusiones del ámbito laboral, de lo económico. Están excluidos habitualmente de la escolaridad. Pero bueno, conozco de allá, ellos hacen el rastrillaje de los barrios, tienen centros especializados para el abordaje de la problemática, capacitan mucho a sus equipos de salud, porque esta es la base. Yo no le puedo decir a un médico, a un enfermero, a un trabajador social, que me aborde el tema de las adicciones si no está calificado. Lo primero que tenemos que hacer es calificarlo. Por eso esto es un problema de gestión, inminentemente de gestión, de mirada de la salud pública y de reconocer los problemas del territorio. Calificar a los equipos, bueno, trabajar en grupo de pares de adictos, en grupo de pares familiares. Después, las desintoxicaciones. Yo me encontré con este problema junto a Marcelo Lewandowski, trabajando con el padre Belay. Marcelo ha hecho mucho de esto con el padre Belay. Me encuentro con las madres territoriales y me dicen todo lo que sufrían para recibir un tratamiento adecuado en las guardias de nuestros hospitales. Recogí el guante, yo estaba en el Ministerio de Salud en ese momento, hace unos meses, y trabajé al menos no menos de 6 meses para garantizar que las desintoxicaciones en las guardias se realicen de la manera correcta. Avanzamos un montón, pero falta mucho más. Y el cuarto nivel de acción que desarrollan allá son las comunidades terapéuticas. Yo visité una de las 2 comunidades terapéuticas que hay en la provincia mediterránea y una está en San Francisco. Tienen una capacidad de hasta 32 personas, en donde hay talleres de carpintería, talleres de soldadura,
talleres de costura, porque también hay mujeres, pocas, muy pocas. Hay playones deportivos, huertas, o sea, un lugar muy digno para las personas, en donde es una comunidad abierta y voluntaria, entran y salen las veces que quieren, y habitualmente no superan una estadía de 90 días. ¿No? O sea, y esto, digo, Córdoba tiene una tasa de homicidio de 3,2 cada 100.000. Nosotros de 20. No, mucho más. Miguel, lo cambio... 20 hasta hoy. Faltan meses para cerrar el año. Le cambio de tema. Las pasos, lo llevo a la política. Sí. ¿Son una variable de ajuste política? Digo, ¿es una cuestión de conveniencia? Bien. Sergio, realmente estoy muy metido en el trabajo de lo cotidiano que me absorbe brutalmente. Termino haciendo desde el Senado muchas cuestiones de gestión que yo veo de cosas que le faltan a las comunas, a los barrios, los clubes, y estoy a veces un poco alejado de ello. Además, trabajo proyectos de ley como, bueno, a destajo, realmente a destajo, y no estoy muy metido en ello, pero bueno, si hay otra pregunta le puedo ayudar. Bien. En ese sentido, ligado a lo electoral, digamos, inevitable, su visión de cómo ve hoy por hoy al frente de todos al oficialismo de cara a lo que va a ser el año que viene, donde se juega mucho, ¿no? Bien, yo estoy convencido, esto es una cuestión de convicción personal, que el gran transformador de realidades en este país ha sido siempre el justicialismo. Digo, yo no podría estar hoy con un título obtenido en la universidad pública si en el año 1949 no hubiéramos tenido un presidente que transformó el discurso en acción y dijo, la universidad es gratuita para todos. Entonces los hijos de los trabajadores pudimos acceder a la calificación universitaria. Entonces, el transformador de realidad es el peronismo. El gran problema que tenemos, que muchos colegas como yo, cuando llegaron a ser profesionales, se olvidaron del cómo llegaron. Esta es la teoría del desclasado. O sea, digo, entonces, con un movimiento que integra, que incluye, que trabaja para que a la gente le vaya mejor, yo me siento mucho más cómodo. Tenemos personas que no honran el movimiento, pero entiendo que hay muchas que sí. Yo vengo trabajando con Marcelo Lewandowski y la verdad que Marcelo es una persona muy sensible de cara a las necesidades de la población. Se amarga, se le da bronca a las injusticias, o sea, digo, y a mí ese estilo de política es el que me gusta, es el que aprendí con Obey. Obey era así, yo me acercaba con el ingeniero y le decía, ingeniero, me gustaría hacer tal o cual cosa. Y él me hacía una sola pregunta, me decía, ¿eso le sirve a la gente? Yo le decía, claro, ingeniero, por esto, por aquello y por lo otro. Y me decía, Miguel, hacelo. Miguel, nosotros tenemos un segmento que es la pregunta incómoda. Sí. ¿No? Lo vemos tan cómodo que lo vamos a incomodar. Bueno, nombró 4 veces a Lewandowski. Sí. Y no nombró a Perotti. Digo, ¿su referente político es Lewandowski? Absolutamente. Absolutamente. O sea, Marcelo es de esas personas que se sensibilizan con el dolor del otro. ¿Tá? En esto, digamos, no podés transformar ninguna realidad si no te duele lo que le duele al otro. ¿Tá? Si estás sin esa sensibilidad, te cuesta mucho más. Y podés ceder a intereses corporativos, empresariales, que nada tienen que ver con la gente. Miguel, le queremos agradecer muchísimo su gentileza de habernos visitado. No, muchas gracias a ustedes, Sergio. Gracias. Gracias, Javier. Por favor. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Vení y disfrutá a full los mejores sándwiches. Tradición y calidad. Sándwiches Monreal, en la historia de Rosario. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos.
654321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados Creo. Diseño, calidad, experiencia. Creamos espacios únicos para vos. Estamos cerca tuyo, siempre. Corsi Mobiliario, Rioja y Dorrego, Rosario. ¿Esto va a salir en la tele o no? Estamos haciendo cordón y base de hormigón. Ese caño era el anterior. El caño anterior, como es muy chico y se puede tapar, hicieron una rotura, una zanja acá, conectaron el caño aquel con el sumidero. El emisario. El emisario. Conectamos el caño este de 400. 400. Y Claro. se hizo un sumidero nuevo. Y se hizo un sumidero nuevo. Hacemos nuestra parte y la hacemos bien. Municipalidad de Rosario. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Nodo Norte, objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar. Catas y eventos. Nodo Norte, un lugar especial. Santa Fe 1649, Rosario. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podéis obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresa a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. Bien, estamos con el secretario de Salud Pública Municipal, doctor Leonardo Caruana. Leonardo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Buenas noches. Gracias. Bueno, ¿cómo está Rosario después de la pandemia? Bueno, la pandemia, a ver, el después de la pandemia es porque estamos mucho mejor en términos de indicadores biológicos del virus. Y por eso se habla, bueno, a mí se me pregunta, ¿ya terminó? Como si solo el índice de replicación de un virus finaliza un proceso social complejo. Yo creo que estamos, digamos, desde el punto de vista biológico muy bien, pero la pandemia produjo un retroceso en términos de retraso en políticas de inclusión, en desigualdad, en políticas educativas similares, muchas al 2001, 2008, es decir, crisis muy importantes que hoy atraviesan poblaciones más vulnerables, porque si bien todas las personas fueron susceptibles al COVID, hay personas que acumularon riesgo. No es lo mismo ser obeso y tener diabetes y tener condiciones sociales dignas que no tenerlas. Y en ese sentido, quien está mal la está pasando peor, y por eso la situación tiene que ver con una complejidad en relación a que también cada familia está sufriendo la pérdida de algún familiar, de algún amigo. O sea que la pandemia, en relación a la complejidad social, problemáticas de salud mental, acceso a la educación, ha dejado marcas y sigue dejando marcas. Por eso nos separamos un poco de los términos post-pandemia en relación a que estamos con otras pandemias que tienen que ver fundamentalmente con la desigualdad estructural que vive la ciudad, que vive el país en relación a las condiciones de acceso. Y en ese sentido, esa diferencia entre el que más gana y el que menos genera también enfermedades, ¿no? ¿En algún momento temió que se saliera de control la situación? Sí, la verdad que tuvimos, cuando nosotros mirábamos países que inclusive tienen los mismos indicadores, porque digo, no estoy diciendo Suecia y los países que aparecían al principio, sino países de Latinoamérica o la misma Italia, donde se encontraban, bueno, personas fallecidas en los domicilios o en los geriátricos. Nosotros teníamos ese temor. Sí, una fortaleza que no tenían esos países, que es una fuerte presencia territorial, es decir, de salud. Esa fue una diferencia que para nosotros nos ordenó, porque cuando dijimos cómo íbamos a abordar la pandemia, no era solo con terapias intensivas
y alta complejidad. Sabíamos que el 85% de las personas no necesitan esa complejidad hospitalaria, sino centros de salud. Entonces crecimos en terapia intensiva, pero tuvimos los centros de salud municipales abiertos durante toda la pandemia, vacunando, yendo a la casa. Yo creo que ese fue un diferencial que nos ordenó, cuidó mucho más a la población, generó temor y tensión en los equipos y miedo teníamos todos, pero pudimos llevar adelante un proceso social complejo, abordarlo y con resultados mucho, digamos, de mejor indicadores en relación a las condiciones de vida que otros países, ¿no? Leonardo, en el programa anterior el senador provincial peronista Miguel Rabia vinculó obviamente la inseguridad con adicciones y en ese contexto y atribuyéndole, digamos, una responsabilidad política, recordó palabras de Hermes Wiener, quien en su momento había dicho: quien quiera drogarse, que lo haga. ¿Qué opinión le merece este pronunciamiento del senador? Bueno, la verdad que primero creo que ya hablar de adicciones habla de una terminología en relación a estigmatizar el consumo cuando vivimos en una clave de época donde el acceso a la felicidad forma parte o está mediado por el consumo irracional de las cosas. Y esto no tiene que ver solo con la población pobre y relacionada con la violencia. Es decir, nosotros, si hay un sistema capitalista que justamente provoca el consumo irracional de las cosas para llegar a la felicidad, esto está pasando en todos los estratos. Y por otro lado, la verdad que cuando uno piensa en... Bueno, el senador se expresó en relación al hospital regional, a la situación de cómo abordar la problemática del consumo. Creo que hay que abordarla integralmente, que hablar de consumo y reconocer que las personas consumen no es incentivar el consumo, sino partir de que las personas consumen cosas, consumen un uso indiscriminado del celular, consumen en el juego, en el casino, y lamentablemente los chicos que no tienen un futuro como otros consumen sustancias dañinas. ¿Cómo trabajar esto? Bueno, no creo que tenga que ver con ir a rastrillar adictos. Ya se nombró en la pandemia que había que salir a cazar el virus, y en general cuando uno sale a cazar o sale a rastrillar, se refiere a salir a cazar y rastrillar pobres. Y la verdad es que el proceso es mucho más complejo, es con las organizaciones sociales, es con los vecinos, pero es discutiendo qué sociedad queremos y qué consumimos, cómo lo consumimos y qué discutir sobre ese consumo, ¿no? La inseguridad y la cantidad de heridos y muertos que nos ha generado en este último tiempo ha puesto a prueba al sistema de emergencia sanitaria. Digo, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, estamos en un momento complejo porque toda esa expresión de la violencia, de lo que vemos todos los días en heridos de armas de fuego, en fallecidos que ingresan a las guardias, tienen contacto con los servicios de salud, no solo con las emergencias. Nosotros también tenemos 52 centros de salud y cada centro de salud está inserto en muchos de los barrios donde hoy hay situaciones complejas y viven esas situaciones complejas. Inclusive la violencia ha moldeado los servicios de salud. Hoy, digamos, tenemos formas de trabajo distintas porque la situación en Empalme, Graneros, cuando decimos Empalme, Ludueña, situaciones complicadas que hemos visto por los indicadores en relación a los mapas de calor y los fallecimientos, no está ajeno el trabajo en el centro de salud. Sí, no da lo mismo una ciudad que tenga infraestructura pública y que tenga un sistema de salud con el ECA y el Centro de Salud Roque Coughling en el pleno barrio Ludueña, ahí en Humberto Primo y La Vía. Tener esas dos instituciones cuidan y acompañan. No resuelven los problemas de la violencia, porque los problemas nosotros atendemos, pero la situación de la violencia tiene que ver con otras cuestiones, con la impunidad, con las inequidades, con la intolerancia que hoy estamos viviendo, y que también es necesario abordarla, pero sí, cuando ingresa alguien como ingresó el policía con 7 heridas de armas de fuego, como ingresó... Bueno, como están ingresando con situaciones muy graves, no es lo mismo tener un Clemente Álvarez con todas las especialidades en el lugar, con la posibilidad de trabajar y hacer cirugías prolongadas a cualquier hora del día y poder
abordar y resolver y cuidar a la población que no tenerlas. Por eso siempre decimos, bueno, cuando en los 90, en pleno auge de políticas neoliberales, se privatizaba el Estado, aquí se decidía un camino inverso, que era construir infraestructura pública, que no es lo mismo que proveer servicios privados. En la pandemia en la Argentina se vio más consumo de bienes privados que creación de infraestructura pública. Yo creo que tenemos que pensarlo a esto y verlo críticamente este proceso, porque también la creación de infraestructura pública cuida y salva vidas. Tenemos un 2023 electoral cada vez más cerca. ¿Vas a ser candidato a intendente? Bueno, ya me lo preguntaron esto en algún momento cuando también, digamos, procesos de alta visibilidad, como fue Calle Salta, en donde a determinados funcionarios, por tener la cara visible, nos ponían en ese lugar. Yo la verdad que primero he sido gestor y he estado acompañando a Hermes Wiener y a todas las intendencias desde un lugar de trabajo, desde el centro de salud en un barrio hasta secretario en los últimos 12 años y subsecretario 3 años. La verdad que me interesa la gestión y por supuesto el deseo es de estar en un lugar donde se definan mayores políticas estructurales, porque las condiciones de salud no se resuelven en el sector salud. Cuando uno decide trabajar con políticas progresistas no alcanza solo con la organización sanitaria. Sí se necesitan políticas progresistas en salud, pero hay que seguir trabajando en otros lugares. Por supuesto que allí estoy entusiasmado y me entusiasma trabajar desde esa perspectiva y también trabajar en un barrio. Ahora, no depende de una cuestión solo personal, depende de acuerdos políticos que estamos dialogando. Yo estoy recorriendo los centros de salud, vecinales, me interesa conocer más estructuralmente los problemas de la ciudad, ahora siempre pensando en una línea del campo progresista que cuide lo público, que cree infraestructura y que dialogue con todas las organizaciones de la sociedad civil. Los médicos habitualmente cuando llevamos los análisis, y esta es la pregunta incómoda, siempre dicen, ¿y cómo estoy, doctor? Y está a 7 puntos, 9 puntos, la presión bien, esto mal. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su puntaje a la actual gestión municipal? Difícil, porque la verdad que yo estuve, digamos, estuve con el intendente que tuvo la decisión de sostener todo un equipo de salud, porque en realidad no se sostuvo una cuestión solo de la persona y del secretario, sino que fue seguir en un sentido, en una dirección, esa impronta de Hermes. Tuvimos un diálogo y tenemos, y en la pandemia fue de mucho diálogo todo lo que tuvo que ver con la salud, casi 3 años hablando con él 1 hora y media por día en relación a lo sanitario. Yo creo que hoy estamos en un momento y en un proceso social muy complejo, que es el que hablábamos, y que seguramente se necesitan fortalecer políticas sociales. Ahora, es difícil ponerle un puntaje a las políticas de un municipio si no miramos la provincia, porque esta ciudad no puede no estar en sintonía con la provincia. No es una ciudad autónoma, necesitamos discutir un sistema integrado de salud con aportes claros provinciales y necesitamos que todas esas políticas se den en coherencia. Yo creo que es necesario fortalecer, jerarquizar, mayor presencia territorial de todas el resto de las áreas, es lo que demandan los vecinos, y es necesario discutir ese Estado. Es necesario seguir discutiendo que los estados no funcionan con horarios administrativos a la mañana hasta las 13 horas. Tenemos que seguir trabajando para que todas las áreas, no para llegar un móvil de salud de la provincia 15 días en un barrio, para que todas las instituciones provinciales y municipales estemos mucho más cerca de los vecinos durante todo el día. Gracias, doctor, muy gentil. No, gracias a ustedes. Muy amable. Bien, seguimos aquí en Jacta Hora Política y vamos al cierre. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre.
Abu Dhabi Viajes y Turismo. Abu Dhabi es la agencia de viajes que te lleva a conocer la Argentina, el continente y el mundo. Abu Dhabi Viajes y Turismo. Te da los mejores precios y financiación para que puedas cumplir tu sueño. Visita nuestra web abudabiviajes.com. Seguinos en Instagram como abudabi.viajes o llamanos al 341-555-2234. Estamos en Santa Fe al 1700. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Push yourself to the limit, play the game, that's it, no pain, no gain. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. El Emporio de la Zapatilla, Entre Ríos en 966 y sucursales. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Parrilla Centro Entrerriano, un buen lugar. Buenos Aires 2565. Teléfonos 482-0307. WhatsApp 3412-030346. Otra lunita conectada. 41.000 luces LED para alumbrar más y que nos cuiden mejor. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Muy bien, espero que haya sido de su agrado la elección del productor con respecto a la reposición de la nota. Si no, cualquier cosa, después le pasamos el celular para que le reclame a él, ¿eh? Así que, bueno, Javi. Un gusto. Un gusto, como siempre. Acompañarlos, ¿eh? Sí, sí. Y el lunes próximo, obviamente, con toda la agenda política ya ayornada, ¿no? Y agradecemos, obviamente, habernos acompañado, como siempre. Chao, hasta el lunes.